Las enormes agujas de cristal de Nexus Prime se extendían hacia 3 lunas púrpuras que colgaban en el cielo alienígena. En lo profundo de la torre más alta, la cámara del Consejo Galáctico bullía con susurros urgentes y chasquidos preocupados de varias especies reunidas alrededor de la mesa circular. El almirante Kurt Bex se encontraba en el centro de la sala. Su piel azul escamosa reflejaba la intensa iluminación mientras revisaba el panel de datos en sus manos con garras. El Imperio Ceridiano había gobernado la espiral exterior durante más de 3000 años. Sus naves de guerra eran temidas en docenas de sistemas estelares, y su poderío militar nunca había sido seriamente desafiado por ninguna especie. Hoy, sin embargo, el almirante Bex trajo noticias que sacudirían los cimientos de su dominio galáctico. La consejera Tex de los Melcari se inclinó hacia adelante en su silla, con sus grandes ojos violetas fijos en el almirante. La especie telepática siempre se había enorgullecido de su capacidad para leer la mente de otros seres. Pero algo en los pensamientos de Bex la inquietaba. El miedo no era una emoción que normalmente percibiera en los líderes militares ceridianos. El almirante Bex, anciano Zoo, habló con su antigua voz ronca. El representante de Borak era el ser más antiguo de la cámara, con casi 8 siglos de vida. Su piel gris y arrugada y sus sabios ojos amarillos habían presenciado el auge y la caída de muchas civilizaciones. Por favor, compartan con el Consejo qué ha traído tanta urgencia a la sesión de hoy. Bex activó la pantalla holográfica sobre la mesa. Aparecieron imágenes tridimensionales de estaciones espaciales destruidas, que giraban lentamente para mostrar enormes brechas en el casco y escombros metálicos retorcidos. La destrucción no se parecía a nada que los miembros del Consejo hubieran visto antes. Las firmas de las armas eran completamente desconocidas, y la precisión táctica de los ataques sugería un nivel de sofisticación militar que rivalizaba con el suyo. 3 de nuestros puestos fronterizos en el sector Kepler han sido completamente destruidos, anunció Bex, con la voz cargada de incredulidad. Los ataques ocurrieron durante 2 semanas, cada uno más devastador que el anterior. Nuestros equipos de investigación no encontraron supervivientes y muy pocos restos útiles. La cámara estalló en diversos sonidos preocupantes. Los cátaras insectoides chasquearon con rapidez, mientras que los del área acuáticos emitían un zumbido sordo a través de sus aparatos de respiración. Los representantes reunidos se habían acomodado en sus posiciones de poder, y la idea de una amenaza desconocida resultaba profundamente inquietante. La consejera Tex levantó un antebrazo para silenciar la sala. ¿Qué sabemos de los atacantes? Seguramente nuestros sensores registraron algo útil durante estos encuentros. La almirante Bex manipuló los controles holográficos y aparecieron nuevas imágenes que mostraban elegantes naves metálicas, un diseño diferente al de cualquier otra nave en sus bases de datos. Las naves eran más pequeñas que las típicas naves de guerra ceridianas, pero se movían con una fluida gracia que sugería sistemas de propulsión avanzados. Lo más inquietante de todo era que parecían coordinar sus ataques con perfecta precisión y sincronización. Logramos recuperar registros parciales de los sensores del tercer puesto de avanzada antes de que fuera destruido. Bex continuó. La fuerza atacante estaba compuesta por exactamente 12 naves, lideradas por una nave que nuestras computadoras identifican como su nave insignia. La tripulación parece pertenecer a una especie que nunca antes habíamos visto. Se hacen llamar humanos. El anciano Zoo se acarició la barbilla pensativo. En su larga vida, había visto a muchas especies jóvenes intentar desafiar el orden galáctico establecido. La mayoría fueron rápidamente aplastadas por tecnología y experiencia superiores. Sin embargo, algo en estos ataques se sentía diferente. El nivel de coordinación táctica sugería que estos humanos llevaban tiempo estudiando la doctrina militar ceridiana. Humanos, repitió lentamente el consejero Tex, probando la palabra desconocida. ¿Han localizado nuestros exploradores su mundo natal? Debemos comprender el alcance de esta amenaza antes de actuar. El almirante Bex negó con la cabeza con gravedad. Nuestros intentos de rastrear sus firmas hiperespaciales han sido infructuosos. Estos humanos parecen poseer tecnología de sigilo avanzada que oculta su verdadero rumbo a través del espacio plegado. Lo que sí sabemos es preocupante. Las comunicaciones interceptadas sugieren que su líder es la capitana Lisa Hamilton, al mando de una nave a la que llaman la UES Valiant. La pantalla holográfica cambió para mostrar el análisis táctico de los ataques humanos. Cada asalto demostraba una creciente sofisticación y conocimiento de los sistemas defensivos ceridianos. El primer puesto de avanzada resistió 6 horas antes de caer. El segundo duró solo 3 horas. El tercer puesto de avanzada fue destruido en menos de 90 minutos a pesar de contar con los escudos más resistentes y las armas más pesadas del sector.
Esta capitana Hamilton parece tener habilidades tácticas excepcionales, admitió Bex a regañadientes. Sus naves se mueven en perfecta coordinación, como si las controlara una sola mente. Sus armas disparan con una precisión que supera nuestros mejores sistemas informáticos de puntería, y parecen anticipar nuestras maniobras defensivas antes de que las ejecutemos. El representante de Delari balbuceó una pregunta a través de su máscara de respiración. Su especie era cautelosa por naturaleza, habiendo sobrevivido en las profundidades oceánicas de su mundo natal evitando a depredadores más grandes. ¿Podrían estos humanos tener aliados entre las potencias galácticas conocidas? Quizás obtuvieron su tecnología de otra fuente. Nuestro análisis de inteligencia sugiere que desarrollaron esta tecnología de forma independiente. Bex respondió: las características de las armas y los diseños de las naves no coinciden con ninguna civilización galáctica conocida. En todo caso, su enfoque bélico parece más eficiente que nuestros métodos tradicionales. La consejera Tex cerró sus grandes ojos y extendió sus sentidos telepáticos hacia el almirante. Lo que encontró en su mente la hizo retroceder ligeramente. Tras su porte militar profesional, percibió un miedo genuino mezclado con una admiración reticente. Los humanos no solo habían derrotado a las fuerzas ceridianas por suerte o superioridad numérica. Las habían superado con tácticas y coordinación superiores. El anciano Zoo había permanecido en silencio durante la mayor parte de la sesión informativa, pero ahora hablaba con el peso de siglos tras sus palabras. He visto a muchas especies jóvenes desafiar el orden establecido a lo largo de mi vida. La mayoría son destruidas rápidamente porque subestiman la complejidad de la guerra galáctica. Sin embargo, estos humanos parecen comprender nuestras capacidades mejor que nosotros las suyas. Esto sugiere que nos han estado observando durante algún tiempo. Los demás miembros del Consejo se mostraron incómodos ante esta sugerencia. La idea de que una especie desconocida los hubiera estado estudiando sin ser detectados era profundamente inquietante. Se suponía que sus redes de inteligencia debían monitorear todo el desarrollo tecnológico en su región de la galaxia. Independientemente del tiempo que nos hayan estado observando, dijo el almirante B con firmeza. Ahora se han declarado hostiles al Imperio Ceridiano. Solicito autorización para desplegar la tercera flota y eliminar esta amenaza antes de que se extienda más. La tercera flota era uno de los recursos militares más poderosos del Imperio, compuesto por más de 200 de sus naves de guerra más avanzadas. Nunca se había desplegado contra una sola fuerza enemiga, ya que estaba reservada para campañas importantes contra civilizaciones enteras. El hecho de que el almirante Bex solicitara una fuerza tan abrumadora contra 12 naves humanas demostraba la preocupación que estos ataques habían generado. El consejero Tex intercambió miradas con varios representantes antes de hablar. Almirante, ¿está seguro de que se necesita una fuerza tan masiva contra esta pequeña flota humana? Quizás una respuesta más mesurada sería apropiada. Estos humanos destruyeron 3 puestos de avanzada fuertemente defendidos con solo 12 naves, respondió Bex con aspereza. No lo subestimaré como lo hicieron nuestros comandantes de puestos de avanzada. La tercera flota garantizará la eliminación completa y permanente de esta amenaza. El anciano Zuun levantó una mano anciana en un gesto de precaución. En mi experiencia, joven almirante, los mayores desastres militares ocurren cuando asumimos que nuestros enemigos son más débiles de lo que parecen. Estos humanos han demostrado capacidades que merecen nuestro respeto, no nuestro desprecio. Sin embargo, los demás miembros del Consejo ya murmuraban su acuerdo con el plan del almirante Bex. La idea de desplegar una fuerza abrumadora contra una pequeña flota humana apelaba a su sentido de superioridad galáctica. Se habían acostumbrado a su dominio y querían que este desafío a su autoridad fuera aplastado rápida y decisivamente. La votación fue rápida y casi unánime. Solo el anciano Zoo se abstuvo. Sus ojos amarillos reflejaban profunda preocupación mientras el Consejo autorizaba el despliegue de la tercera flota. El almirante Bex hizo una reverencia formal a los representantes reunidos antes de salir de la Cámara, para comenzar los preparativos de lo que supuso sería una campaña breve y decisiva. Al finalizar la sesión del Consejo y al partir los diversos representantes hacia sus mundos de origen, ninguno de ellos se dio cuenta de que acababan de tomar una decisión que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en su galaxia. Los humanos a los que descartaban como una amenaza menor estaban a punto de demostrar lo peligroso que podía ser subestimar a un enemigo desconocido. La capitana Lisa Hamilton y sus 12 naves los esperaban. La tercera flota ceridiana abandonó el hiperespacio en el límite del sistema de descanso del refugio con la confianza de depredadores que se acercan a una presa herida. El almirante Corbe Bex permanecía en el puente de su nave insignia, la enorme Dreadnought Dominio Eterno,
observando cómo 200 de las mejores naves de guerra del Imperio se formaban en formación de ataque a su alrededor. Cada nave representaba siglos de ingeniería militar y experiencia en combate. Armada con armas que podían reducir planetas enteros a escoria fundida, la capitana Lisa Hamilton permanecía tranquila en el puente de la UES Valiant, estudiando el despliegue táctico mientras la flota ceridiana completaba su despliegue. Sus 12 naves flotaban inmóviles en el espacio abierto, dispuestas en una perfecta formación de diamante que parecía casi elegante comparada con la amenazante masa de naves de guerra alienígenas que se abalanzaban sobre ella. Los humanos llevaban 3 horas esperando, como si supieran exactamente cuándo y dónde llegarían sus enemigos. El teniente comandante Jake Morrison, encorvado sobre su puesto táctico, sus dedos danzaban sobre los controles holográficos mientras analizaba los patrones de movimiento de la flota entrante. El joven oficial tenía un don inusual para predecir el comportamiento enemigo, capaz de ver patrones tácticos que escapaban incluso a los sistemas informáticos más avanzados. Sus ojos oscuros reflejaban el brillo de los datos de los sensores mientras procesaba la información más rápido de lo que la mayoría de los humanos podían leer. El almirante Vex está posicionando sus cruceros pesados en un patrón de envolvimiento estándar, informó Morrison en voz baja. Según sus curvas de aceleración y el espaciamiento de la formación, planean rodearnos por completo antes de abrir fuego. El tiempo estimado hasta el alcance de las armas es de 14 minutos y 30 segundos. La ingeniera jefe Amy Rodríguez levantó la vista de su consola de ingeniería, donde los flujos de datos mostraban la distribución de energía en toda la flota humana. La mujer compacta de cabello canoso había dedicado la mayor parte de su carrera a llevar los sistemas de la nave más allá de sus límites teóricos, encontrando maneras de exprimir al máximo el rendimiento del equipo estándar. Sus modificaciones a la red eléctrica del Valiant ya habían demostrado su eficacia en encuentros anteriores. «Capitán, puedo aumentar en un 20% la potencia de los escudos y la potencia de las armas», anunció Rodríguez. «El truco está en redirigir la energía del soporte vital y la gravedad artificial durante el combate. Podemos mantener la potencia máxima durante aproximadamente 40 minutos antes de arriesgarnos a que el sistema se queme». El capitán Hamilton asintió pensativo mientras consideraba la situación. Las cifras eran abrumadoras según cualquier análisis militar convencional. 200 naves de guerra ceridianas fuertemente armadas contra 12 naves humanas deberían resultar en una aniquilación completa en cuestión de minutos. Sin embargo, los humanos no habían sobrevivido a sus encuentros anteriores mediante tácticas convencionales ni una potencia de fuego superior. El almirante Vex activó el canal de comunicaciones general. Sus rasgos escamosos se distorsionaron en lo que parecía una sonrisa. Entre su especie, el comandante ceridiano había supervisado personalmente docenas de campañas militares y confiaba en que este enfrentamiento pondría fin a la amenaza humana para siempre. Su voz transmitía la arrogancia de una certeza absoluta al transmitir a la flota humana rodeada. «Naves humanas desconocidas», les habla el almirante Kurt Vex de la tercera flota ceridiana. «Han atacado nuestro territorio y destruido nuestras instalaciones. Ríndanse de inmediato y prepárense para ser abordados o su destrucción total. Tienen 60 segundos para responder». La capitana Hamilton intercambió miradas con sus oficiales superiores antes de activar su propio sistema de comunicación. Su voz se mantuvo tranquila y profesional, sin rastro de miedo a pesar de ser superada en número por casi 17-1. La capitana humana se había enfrentado a adversidades imposibles antes, y comprendía que la confianza podía ser un arma tan poderosa como cualquier cañón de energía. Almirante Vex, les habla la capitana Lisa Hamilton de la nave Valiant de la Tierra Únida. Su imperio tiene un historial de expansión agresiva y subyugación de especies pacíficas. Representamos el compromiso de la humanidad de defendernos a nosotros mismos y a nuestros aliados. Si retiran su flota ahora, no será necesario ningún otro conflicto. La risa del almirante ceridiano resonó por el canal de comunicación. La idea de que 12 pequeñas naves humanas pudieran amenazar su enorme flota le pareció absurda. Sus oficiales tácticos ya estaban calculando soluciones de disparo para sus armas principales, preparándose para demostrar la inutilidad de la resistencia humana. «Capitán Hamilton, o es increíblemente valiente o está completamente loco», respondió Vex. «Le daré una última oportunidad para rendirse antes de que mis naves reduzcan la suya a escombros atómicos». El comandante Ben Sullivan habló en voz baja desde su posición a bordo del UES Defender, una de las naves de escolta humana situadas en el borde exterior de la flota. El experimentado oficial había luchado en más batallas espaciales de las que la mayoría de los humanos verían en toda su vida, y sus instintos tácticos eran legendarios entre las fuerzas militares de la Tierra. Su nave ocupaba una posición aparentemente vulnerable,
pero Sullivan se había posicionado allí por razones muy específicas. Capitán Hamilton, los ceridianos están moviendo sus plataformas de armas pesadas a la posición óptima de disparo, informó Sullivan a través de la red de comunicación segura. Recomiendo que comencemos la demostración antes de que completen su envoltura. La teniente Kelly Barnes, oficial de navegación de Sullivan, ya había trazado un rumbo imposible a través de los campos gravitacionales de 3 lunas cercanas. La joven poseía una comprensión intuitiva de la mecánica orbital que rozaba lo sobrenatural, capaz de calcular trayectorias que la mayoría de las computadoras de navegación rechazarían por inviables. Sus dedos se movían sobre los controles con precisión experta. Rumbo trazado y listo, comandante, anunció Barnes. Tirachinas gravitacional alrededor de la luna principal en reposo de Haven con soluciones de disparo calculadas para efecto máximo. La pantalla táctica del teniente comandante Morrison cobró vida repentinamente con nueva información a medida que la flota ceridiana completaba su posicionamiento. Su análisis de sus patrones de movimiento reveló exactamente lo que esperaba. El comandante enemigo seguía la doctrina militar estándar tal como Morrison había predicho, creando vulnerabilidades que podían aprovecharse con tácticas poco convencionales. Capitán, el almirante Vex está posicionando su nave insignia en el centro de la formación, informó Morrison con discreta satisfacción. Sus cruceros pesados están dispuestos en 3 capas defensivas, pero su espaciamiento crea brechas que podemos explotar. Estoy actualizando las prioridades de objetivos para todas las naves. La ingeniera jefe Rodríguez inició su secuencia de redistribución de energía, desviando temporalmente la energía de los sistemas no esenciales de la flota humana. La modificación otorgó a cada nave un aumento significativo en la capacidad de combate, pero también estableció un límite de tiempo para el enfrentamiento. Necesitarían lograr la victoria rápidamente o arriesgarse a fallos catastróficos en los sistemas. El plazo límite 62 expiró en un tenso silencio. El almirante Vex alzó su mano con garras para señalar el ataque, confiado en que su abrumadora superioridad numérica pondría fin rápidamente a este enfrentamiento. Las armas de la flota ceridiana comenzaron a cargar, con lecturas de energía que se disparaban mientras cientos de cañones se preparaban para desatar una potencia de fuego devastadora contra los humanos rodeados. La capitana Hamilton pronunció una sola palabra en su sistema de comunicación: ejecutar. La flota humana se puso en movimiento con una coordinación increíble. Todas las naves se movieron simultáneamente, siguiendo rumbos predeterminados, calculados para explotar las debilidades de la formación ceridiana. La Valiant y sus escoltas aceleraron hacia brechas en la línea enemiga que la mayoría de los comandantes jamás habrían notado, moviéndose con una precisión que sugería reflejos sobrehumanos. La nave del comandante Sullivan, la UES Defender, realizó una maniobra que violó todos los principios del combate espacial convencional utilizando el campo gravitacional de la luna principal en reposo de Haven. El teniente Barnes guió su nave a través de una trayectoria de onda que los colocó tras la formación de cruceros pesados ceridianos. Las armas de Sullivan abrieron fuego mientras su nave aún aceleraba, destruyendo 6 naves enemigas antes de que pudieran reaccionar a su imposible aproximación. La formación ceridiana, perfectamente organizada para contener y destruir a un enemigo convencional, se convirtió en una trampa para los propios alienígenas. Los humanos se movían a través de sus líneas defensivas como agua fluyendo por las grietas, atacando los puntos vulnerables con precisión quirúrgica. Cada disparo daba en el blanco, y cada maniobra creaba nuevas oportunidades para ataques devastadores. El almirante Vex observó con creciente horror cómo su envolvimiento cuidadosamente planeado se desmoronaba en el caos. Naves humanas aparecían donde no debían poder ir, disparando desde ángulos que sus sistemas defensivos nunca habían sido diseñados para manejar. La coordinación táctica desplegada por la flota humana superó cualquier experiencia militar. Las predicciones del teniente comandante Morrison resultaron devastadoramente acertadas. La respuesta ceridiana a cada ataque humano seguía patrones que él ya había anticipado, permitiendo a la flota humana mantenerse un paso por delante de su enemigo, mucho más grande. Su genio táctico convirtió la batalla en una danza mortal donde los humanos siempre sabían cuál era el siguiente movimiento. Para cuando el combate llegó a su cuarta hora, la tercera flota estaba en plena retirada. De 200 orgullosas naves de guerra ceridianas, menos de 50 seguían operativas. La nave insignia del almirante Vex se alejó cojeando del campo de batalla, con el casco marcado por las armas humanas y su tripulación conmocionada por su imposible derrota. La capitana Hamilton permitió escapar a los supervivientes. Su mensaje era claro para cualquiera dispuesto a escuchar. Los humanos no habían ganado por su superioridad numérica ni por su abrumadora potencia de fuego, sino por su brillantez táctica que volvió la fuerza del enemigo en su contra.
Las potencias militares establecidas de la galaxia acababan de recibir su primera lección de guerra humana. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se reunió tan solo 48 horas después de que las devastadoras noticias de Resto de Haven llegaran a Nexus Prime. La enorme cámara que una vez resonó con discusiones confiadas sobre el dominio galáctico, ahora resonaba con susurros nerviosos y especulaciones temerosas. El almirante Kurt Bex se encontraba ante los representantes reunidos, con sus escamas azules opacadas por el agotamiento y su porte militar disminuido por el peso de una derrota catastrófica. El anciano Zoo se inclinó hacia adelante en su antigua silla. Sus ojos amarillos reflejaban la sabiduría de 8 siglos dedicados a observar el auge y la caída de las civilizaciones. El viejo Borak había advertido contra la subestimación de los humanos, y ahora sus peores temores se habían hecho realidad. La destrucción de la Tercera Flota representó el mayor desastre militar en la historia ceridiana, y las implicaciones para la estabilidad galáctica eran asombrosas. Almirante Bex, el anciano Zoo habló con cautela. Por favor, explíquele al tribunal. Nzil explicó con precisión cómo 200 de nuestras mejores naves de guerra fueron derrotadas por 12 naves humanas. El almirante derrotado se esforzaba por encontrar las palabras adecuadas para describir lo que había presenciado. Las tácticas humanas habían desafiado todos los principios de la guerra espacial convencional, demostrando un nivel de coordinación y pensamiento estratégico que cuestionaba las suposiciones fundamentales de la ciencia militar. Sus oficiales tácticos aún analizaban los datos de los sensores, intentando comprender cómo los humanos habían logrado lo imposible. La flota humana mostró una coordinación táctica que supera nuestra comprensión de lo que debería ser posible. Bex comenzó lentamente. Cada nave se movía como si estuviera controlada por una sola mente, anticipándose a nuestras maniobras antes de ejecutarlas. El fuego de sus armas era preciso, más allá de lo que nuestras computadoras pueden lograr, y sus patrones de movimiento explotaban debilidades en nuestra formación que desconocíamos. La consejera Tex cerró sus grandes ojos violetas y extendió sus sentidos telepáticos hacia la mente del almirante. Lo que encontró allí la hizo retroceder con sorpresa y creciente preocupación. Los recuerdos de la batalla eran caóticos y fragmentados, pero un detalle destacaba con claridad. La coordinación humana no era solo brillantez táctica. Era algo que rozaba la unidad de propósito sobrenatural. La oficial de inteligencia Nares se adelantó desde su posición cerca del borde de la cámara. La especialista Melkari había pasado los últimos 2 días intentando extraer información útil de los prisioneros humanos capturados en encuentros anteriores. Sus habilidades telepáticas estaban entre las más fuertes de su especie, capaces de penetrar las defensas mentales de la mayoría de las razas alienígenas conocidas. Sin embargo, sus encuentros con mentes humanas habían resultado profundamente perturbadores. Consejero Tex, debo informar sobre mis hallazgos al interrogar a los prisioneros humanos, anunció Kes. Lo que descubrí desafía nuestra comprensión básica de cómo deberían funcionar las mentes conscientes. La Cámara del Consejo guardó silencio mientras los representantes de 7 especies principales centraban su atención en la especialista en inteligencia. Los Melkari habían basado su influencia galáctica en gran medida en su capacidad para leer y manipular los pensamientos de otros seres. Si tenían dificultades para comprender los patrones mentales humanos, las implicaciones eran graves para todos. Las mentes humanas que examiné son a la vez individuales y conectadas, continuó Kes, con un matiz de confusión y miedo en su voz. Cada prisionero conserva una personalidad y recuerdos distintivos, pero también parecen compartir algún tipo de conciencia colectiva que permite la comunicación y la coordinación instantáneas. Es algo diferente a todo lo que hemos encontrado en 3000 años de exploración galáctica. El teniente Danny Wright y la sargento Laura Collins fueron capturados durante el primer ataque humano a territorio ceridiano. Ambos prisioneros guardaron completo silencio durante el interrogatorio, sin revelar nada útil sobre las capacidades o intenciones militares humanas. Sus defensas mentales no eran las toscas barreras que suelen erigirse por especies que intentan ocultar información, sino más bien sofisticados escudos que parecían redirigir las ondas telepáticas sin causar daño a zonas sensibles. Intenté sondear sus recuerdos de instalaciones militares humanas y posiciones de flotas, informó Kes. En lugar de encontrar pensamientos bloqueados o información cifrada, me encontré con mentes que simplemente no contenían los datos que buscaba. Era como si cada humano solo tuviera el conocimiento específico que necesitaba para su misión inmediata, mientras que de alguna manera permanecía conectado a una red de información más amplia. El representante de Delari gorgoteó una pregunta a través de su respirador. Su especie acuática era naturalmente cautelosa ante cualquier amenaza que no pudiera comprender por completo. Los alienígenas oceánicos habían sobrevivido durante milenios evitando la confrontación con depredadores superiores,
y los humanos comenzaban a mostrar características que despertaban todo el instinto de supervivencia que poseía su gente. El anciano Zoo se acarició pensativo la barbilla arrugada mientras procesaba las implicaciones de estas revelaciones. En sus siglos de experiencia, había observado muchas especies que poseían habilidades mentales inusuales o tácticas militares poco convencionales. Sin embargo, los humanos parecían combinar la creatividad individual con la coordinación colectiva de maneras que les proporcionaban enormes ventajas estratégicas. El oficial de inteligencia Kes, el antiguo Borak, dijo lentamente, ¿revelaron sus exámenes algún indicio de mejora artificial o implantes tecnológicos que pudieran explicar esta inusual conectividad mental? Ninguna en absoluto, respondió Kes con firmeza. Estas parecen ser capacidades humanas naturales, desarrolladas o evolucionadas por medios que desconocemos. El nivel de coordinación mental que muestran debería requerir asistencia tecnológica, pero nuestros escáneres médicos no revelan dispositivos extraños ni implantes de ningún tipo. El almirante Bex activó el sistema de visualización holográfica, mostrando el análisis táctico de la batalla de descanso del refugio. La imagen tridimensional. La reconstrucción reveló patrones de movimiento matemáticamente imposibles de ejecutar para naves independientes sin algún tipo de sistema de comunicación instantánea. La precisión de su coordinación excedía lo que la mayoría de las especies podían lograr, incluso con redes informáticas avanzadas. Nuestro análisis sugiere que los humanos operan con sistemas de comunicación que funcionan a una velocidad superior a la de la luz, explicó Bex. Responden a los desarrollos tácticos antes de que nuestros sensores puedan detectar los cambios como si poseyeran algún tipo de capacidad precognitiva o acceso a información que no podemos observar. La Cámara estalló en discusiones preocupadas mientras los representantes intentaban comprender las implicaciones de luchar contra un enemigo que parecía operar al margen de las leyes físicas conocidas. Los Katara chasqueaban las mandíbulas rápidamente mientras los Aquari emitían sonidos bajos y zumbantes a través de sus respiradores. El miedo comenzaba a reemplazar la arrogancia confiada que había caracterizado las sesiones anteriores del Consejo. La consejera Tex levantó uno de sus 4 brazos para restablecer el orden en la Cámara. Sus habilidades telepáticas le permitieron percibir el creciente pánico entre los representantes reunidos, y reconoció la necesidad de una acción decisiva antes de que el miedo paralizara su capacidad de responder eficazmente a la amenaza humana. Debemos localizar el mundo natal de los humanos, anunció con firmeza. Si podemos atacar la fuente de su poder militar, quizá podamos eliminar esta amenaza antes de que se extienda por la galaxia. La expresión del anciano Zoo se tornó seria al considerar la propuesta. Su larga experiencia le había enseñado que las acciones desesperadas a menudo conducían a desastres aún mayores, especialmente al tratar con enemigos cuyas capacidades no se comprendían del todo. Sin embargo, también reconoció que el Consejo necesitaba alguna forma de acción concreta para evitar el pánico total. Estoy de acuerdo en que debemos recopilar más información sobre las capacidades e intenciones humanas, dijo Zoo con cautela. Sin embargo, desaconsejo encarecidamente cualquier acción agresiva hasta que comprendamos mejor a qué nos enfrentamos. El almirante Bex enderezó los hombros, echando mano de su orgullo militar para superar la vergüenza de su derrota en Resto del Refugio. El Imperio Ceridiano nunca se había rendido ante una batalla, y él estaba decidido a redimirse a sí mismo y a sus fuerzas mediante una acción decisiva contra la amenaza humana. Me ofrecí como voluntario para liderar una misión de inteligencia conjunta para localizar el planeta natal humano. Bex declaró, combinaremos los recursos militares ceridianos con los especialistas telepáticos Melkari y la experiencia en navegación Borak. Una vez que encontremos su base de operaciones, podremos planificar una respuesta adecuada. La votación fue rápida y casi unánime, impulsada por el miedo y la desesperada necesidad de actuar. Solo el anciano Zoo expresó sus reservas. Su sabiduría ancestral le advirtió que podrían estar cometiendo otro error catastrófico. Sin embargo, sus preocupaciones fueron desestimadas por los representantes, quienes necesitaban creer que una acción decisiva podría restaurar su sentido de control sobre los asuntos galácticos. El grupo de trabajo conjunto se reunió en una semana, compuesto por las naves de reconocimiento más avanzadas de 3 especies principales. Los telépatas Melkari intentarían rastrear las señales mentales humanas a través del hiperespacio, mientras que los navegantes Borak usarían su conocimiento de las antiguas cartas estelares para identificar posibles territorios humanos. Las escoltas militares ceridianas proporcionarían protección y potencia de fuego si la misión se topaba con fuerzas hostiles. Lo que finalmente descubrieron destrozaría sus suposiciones sobre el alcance de la amenaza humana. El enemigo, creían comprender, estaba a punto de revelar capacidades que redefinirían para siempre el equilibrio de poder en toda la galaxia.
La almirante Patricia Stone se encontraba en la plataforma de observación de la US Enterprise, observando cómo la curva azul verdosa de la Tierra giraba lentamente bajo la enorme estación orbital. El planeta que había dado origen a la humanidad ahora servía como centro de mando de operaciones militares que abarcaban docenas de sistemas estelares. Como comandante supremo de las Fuerzas de Defensa de la Tierra, Stone se había estado preparando para este momento desde que los primeros exploradores humanos se encontraron con civilizaciones alienígenas hacía casi 2 siglos. El grupo de trabajo alienígena conjunto finalmente había localizado la Tierra tras meses de un cuidadoso rastreo mediante firmas hiperespaciales y análisis de rastros cuánticos. Los sensores de largo alcance del almirante Stone habían estado monitoreando su aproximación durante semanas, observando cómo las naves de guerra ceridianas, las naves de inteligencia Melkari y las naves de exploración Borak se movían cautelosamente por los confines del sistema solar. Los alienígenas creían estar llevando a cabo una misión secreta de reconocimiento, sin saber que cada movimiento era rastreado y analizado por observadores humanos. El Dr. Marcus Chen entró en la sala de observación con un bloc de datos lleno de perfiles psicológicos de las principales especies alienígenas. El xenopsicólogo había pasado décadas estudiando los patrones de comportamiento y las motivaciones culturales de los alienígenas, desarrollando análisis detallados que resultarían cruciales para la próxima confrontación. Su investigación había identificado las principales debilidades y puntos ciegos que la humanidad podría explotar en cualquier encuentro diplomático o militar. Almirante Stone, nuestra evaluación psicológica del liderazgo del Consejo Galáctico está completa, informó Chen mientras activaba una pantalla holográfica que mostraba perfiles detallados de los comandantes alienígenas. Los ceridianos valoran la fuerza militar por encima de cualquier otra consideración e interpretan cualquier forma de retirada o negociación como una debilidad. Los Melkari creen que sus habilidades telepáticas los hacen naturalmente superiores a otras especies y no pueden concebir mentes que no puedan leer ni controlar. Las imágenes holográficas cambiaron para mostrar al anciano Zoo y a otros representantes de Borak. Chen los había identificado como los oponentes más peligrosos debido a su larga experiencia y naturaleza cautelosa. A diferencia de las otras especies alienígenas, los Borak parecían capaces de aprender de sus errores y adaptar sus estrategias basándose en la nueva información. Los Borak son nuestra principal preocupación, continuó Chen. El anciano Zun, en particular, ha demostrado sabiduría y cautela que podrían convertirlo en un adversario formidable si el Consejo decide tomar medidas agresivas contra la Tierra. Sin embargo, su influencia dentro del Consejo parece estar limitada por la arrogancia de la especie más joven. La coronel Sandra Evans se materializó junto a ellos al descender del transporte expreso desde la sede de la División de Inteligencia de la Tierra. El jefe de la organización más secreta de la humanidad llevaba archivos clasificados que contenían información recopilada mediante la observación humana. Puestos en toda la galaxia. Sus agentes habían estado monitoreando civilizaciones alienígenas durante generaciones, recopilando datos que resultarían invaluables en la próxima confrontación. Almirante, nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo han confirmado que flotas de exploración alienígena están activas en 7 sectores diferentes simultáneamente, informó Evans mientras le entregaba a Stone un bloc de datos seguro. No se trata de misiones de patrullaje aleatorias, sino de operaciones coordinadas de recopilación de inteligencia diseñadas para mapear territorios humanos e identificar nuestras capacidades militares. La almirante Stone estudió los informes de inteligencia con creciente satisfacción. La respuesta alienígena se desarrollaba exactamente como los estrategas humanos habían predicho. Sus enemigos reaccionaban con patrones predecibles basados en el miedo y la información incompleta, tomando decisiones tácticas que, en última instancia, beneficiarían a la humanidad. El general Robert Hayes apareció en el sistema de comunicación holográfica, transmitiendo desde su nave insignia, situada cerca del límite del espacio humano. El comandante de la 10ª Flota de la Tierra había estado realizando ejercicios de entrenamiento con su grupo de batalla, preparándose para el momento en que la humanidad necesitara demostrar sus verdaderas capacidades militares a la galaxia que observaba. Almirante Stone, la 10ª Flota está lista para comenzar la operación Revelación a su orden, informó Hayes. Todas las naves están en plena preparación para el combate y nuestros nuevos sistemas de armas han superado las expectativas de rendimiento durante las pruebas. Los extraterrestres que monitorean nuestras actividades no tienen ni idea de lo que realmente están observando. La verdad sobre la expansión de la humanidad en el espacio era mucho más compleja de lo que los extraterrestres creían. La Tierra no había descubierto recientemente viajes más rápidos que la luz ni se había topado con tecnología avanzada a través de descubrimientos arqueológicos.
Los científicos humanos habían estado explorando la galaxia durante casi 2 siglos, siempre en pequeños equipos de investigación que evitaban el contacto con civilizaciones extraterrestres, mientras recopilaban información crucial sobre sus capacidades y debilidades. La primera fuerza expedicionaria de la capitana Lisa Hamilton había sido la primera acción militar abierta de la humanidad, una demostración cuidadosamente planificada diseñada para evaluar las reacciones y capacidades alienígenas. Cada aspecto de sus encuentros con el Imperio Ceridiano había sido orquestado para revelar información específica sobre la doctrina militar alienígena, las limitaciones tecnológicas y las debilidades psicológicas. El Dr. Chen activó otra sección de su pantalla holográfica, mostrando un análisis detallado de las tácticas militares y el pensamiento estratégico alienígenas. Los observadores humanos habían identificado fallas críticas en cada fuerza militar alienígena importante, debilidades que podrían explotarse mediante tácticas poco convencionales y una coordinación superior. Nuestro análisis indica que todas las especies alienígenas importantes dependen en gran medida de formaciones militares tradicionales y respuestas tácticas predecibles. Chen explicó, se han vuelto complacientes después de siglos de dominio y nunca se han enfrentado a un enemigo que pueda desafiar sus suposiciones fundamentales sobre la guerra. La coronel Evans abrió sus archivos clasificados y comenzó a compartir información que impactaría a cualquier observador alienígena. La ciencia humana había avanzado mucho más allá de lo que poseía el Consejo Galáctico, desarrollando tecnologías que manipulaban las fuerzas fundamentales de la física de maneras que los científicos alienígenas nunca habían imaginado posibles. Nuestras redes de comunicación cuántica permiten una coordinación instantánea a cualquier distancia, reveló Evans. Cada nave y soldado humano es conectados a través de sistemas de comunicación cuántica entrelazada que operan fuera de las limitaciones normales del espacio-tiempo. Esta tecnología nos otorga capacidades de coordinación que parecen sobrenaturales para especies limitadas por la comunicación a la velocidad de la luz. Las redes cuánticas explican la imposible coordinación que tanto impresionó a los observadores alienígenas en batallas anteriores. Las fuerzas humanas podían responder a los desarrollos tácticos al instante, compartiendo información y coordinando respuestas más rápido que cualquier sistema de comunicación convencional. La almirante Stone activó el sistema de visualización estratégica, revelando el verdadero alcance de la preparación militar humana. Ocultas en el espacio humano se encontraban 12 flotas de batalla completas, cada una equipada con tecnología que superaba cualquier otra en la galaxia conocida. Los alienígenas solo habían encontrado una mínima demostración de las capacidades militares reales de la humanidad. El Consejo Galáctico cree estar observando nuestros preparativos defensivos, explicó Stone a su personal reunido. No tienen ni idea de que lo que ven representa menos del 10% de nuestra fuerza militar real. Cada una de nuestras flotas de batalla posee una potencia de fuego equivalente a la de todas las fuerzas combinadas del Imperio Ceridiano. El general Hayes continuó su informe desde la posición de la 10ª flota. Sus naves estaban equipadas con armas que manipulaban fuerzas subatómicas, escudos que redirigían la energía a dimensiones paralelas y sistemas de propulsión que podían desplazarse por la materia sólida. La brecha tecnológica entre las capacidades humanas y alienígenas era tan grande que una confrontación directa sería completamente unilateral. Nuestros nuevos cañones de plasma pueden desestabilizar los enlaces moleculares en los agujeros de las naves enemigas. Hayes informó, los motores de desplazamiento de fase permiten a nuestras naves moverse a través de asteroides y escombros planetarios como si fueran espacio vacío. Y lo más importante, nuestros escudos dimensionales pueden redirigir el fuego enemigo a dimensiones de bolsillo, lo que hace que nuestras naves sean prácticamente invulnerables a las armas convencionales. El Dr. Chen cerró sus archivos de análisis psicológico y miró directamente al almirante Stone. Se acercaba el momento de la verdad, cuando la humanidad tendría que revelar su verdadera naturaleza a la galaxia. La pregunta era si los alienígenas optarían por la sabiduría o continuarían por el camino de la confrontación que solo podría terminar en su derrota total. Almirante, basándome en nuestros perfiles psicológicos de liderazgo alienígena, recomiendo que les ofrezcamos una oportunidad para una resolución pacífica. Chen aconsejó, su orgullo y arrogancia hacen improbable que acepten, pero el gesto demostrará la preferencia de la humanidad por la diplomacia sobre la guerra. La coronel Evans discrepó con la recomendación de moderación. Sus redes de inteligencia habían identificado numerosas atrocidades alienígenas cometidas contra especies pacíficas a lo largo de la historia galáctica. Las potencias establecidas habían mantenido su dominio mediante el miedo y una fuerza abrumadora, y ella creía que solo comprenderían una demostración de fuerza superior. Los alienígenas solo respetan el poder, argumentó Evans. Cualquier oferta de negociación se interpretará como debilidad y los animará a continuar con sus políticas agresivas.
Recomiendo que demostremos nuestras capacidades de inmediato y consolidemos la posición de la humanidad como la fuerza militar dominante en esta región de la galaxia. La almirante Stone consideró ambas recomendaciones cuidadosamente antes de tomar su decisión. La decisión determinaría si la aparición de la humanidad en el escenario galáctico sería recordada como una transición pacífica o como el comienzo de una nueva era de guerra. De cualquier manera, la era del dominio alienígena estaba a punto de terminar para siempre. La fuerza de tarea alienígena monitoreaba la Tierra. Estaban a punto de descubrir que habían encontrado mucha carne. Los sistemas de sigilo de la Fuerza de Tarea Alienígena Conjunta fallaron simultáneamente cuando la almirante Patricia Stone activó la red de detección cuántica de la Tierra. El almirante Cororet Bex se encontró observando pantallas tácticas que mostraban lecturas de energía imposibles del sistema solar humano mientras todos los dispositivos de ocultación de su flota de reconocimiento dejaban de funcionar al instante. Los humanos habían estado rastreando cada uno de sus movimientos desde que entraron en los confines del sistema estelar semanas atrás. Una transmisión apareció en todas las frecuencias, atravesando los sistemas de comunicación alienígenas con una facilidad que demostraba una superioridad tecnológica más allá de su comprensión. La imagen de la almirante Stone apareció en sus pantallas. Su expresión tranquila y su porte militar profesional sugerían a alguien acostumbrado a comandar vastos recursos y a tomar decisiones que afectaban a civilizaciones enteras. Almirante Vex, inteligencia. Oficial Kes, Elder Zoo, comenzó Stone, dirigiéndose a cada comandante alienígena por su nombre a pesar de no haberlos conocido nunca. Bienvenidos al sistema Saúl. Soy la almirante Patricia Stone, comandante suprema de las Fuerzas de Defensa de la Tierra. Su misión de reconocimiento ha concluido. Les ofrezco un viaje seguro a casa a cambio de una reunión con representantes del Consejo Galáctico en pleno. Los comandantes alienígenas intercambiaron miradas de asombro mientras se dio cuenta de que los humanos no solo conocían sus identidades exactas, sino que habían estado monitoreando su aproximación durante un tiempo indeterminado. Su tecnología de sigilo más avanzada había demostrado ser completamente inútil contra los sistemas de detección humana, y su misión secreta había sido todo menos secreta. El anciano Zoo fue el primero en recuperarse de la sorpresa. Sus siglos de experiencia le ayudaron a adaptarse rápidamente a situaciones inesperadas. El antiguo Vortak sospechaba que los humanos poseían capacidades superiores a las que habían demostrado, pero la facilidad con la que se había detectado su misión de reconocimiento sugería un avance tecnológico que cuestionaba cualquier suposición sobre las estructuras de poder galácticas. Almirante Stone, estamos autorizados a negociar en nombre del Consejo Galáctico, respondió Zoo con cautela. Sin embargo, debemos advertirle que nuestras respectivas fuerzas militares están preparadas para responder si estas negociaciones no avanzan satisfactoriamente. La expresión de la almirante Stone se mantuvo apacible pero firme mientras consideraba la advertencia alienígena. Sus sensores de largo alcance ya rastreaban el movimiento de las principales flotas alienígenas por todo el espacio del Consejo, y sabía exactamente qué recursos militares podrían desplegar en cualquier posible conflicto. Las cifras eran impresionantes para los estándares galácticos, pero completamente insuficientes frente a las verdaderas capacidades de la humanidad. Anciano Zoo, agradezco su honestidad sobre los preparativos militares, respondió Stone. En aras de una total transparencia, debo informarle que las fuerzas defensivas de la Tierra también están listas para responder adecuadamente a cualquier amenaza contra el territorio o los intereses humanos. El grupo de trabajo alienígena recibió nuevas coordenadas e instrucciones para dirigirse a un punto de encuentro cerca de la luna más grande de Júpiter. Mientras seguían el rumbo designado, sus sensores comenzaron a detectar señales de energía que alteraron radicalmente su comprensión de las capacidades militares humanas. Lo que habían asumido como un solo planeta con infraestructura espacial básica era en realidad un sistema de fortaleza que eclipsaba cualquier cosa en su experiencia colectiva. La capitana Lisa Hamilton apareció junto al almirante Stone cuando la constitución de la UES salió del hiperespacio cerca del grupo de trabajo alienígena. La enorme nave insignia estaba acompañada por toda la 10ª flota. Pero los extraterrestres se dieron cuenta rápidamente de que esto era solo el comienzo de la revelación humana. Los contactos de los sensores en todo el sistema solar indicaban la presencia de flotas adicionales que habían permanecido ocultas hasta ese momento. El almirante Stone, la primera fuerza expedicionaria, está lista para brindar servicios de escolta a nuestros invitados, informó Hamilton con un sutil énfasis en la palabra invitados. La implicación era clara. El estatus extraterrestre podría cambiar rápidamente si preferían la confrontación a la cooperación. El general Robert Hayes se materializó en el canal de comunicación desde su posición a bordo de la nave de mando de la flota.
Su nave registró lecturas de energía que superaban a las de la mayoría de los acorazados alienígenas, y las señales de armas detectadas por sus sensores sugerían capacidades que violaban las leyes físicas conocidas. La brecha tecnológica entre las fuerzas militares humanas y alienígenas se estaba volviendo imposible de ignorar. El almirante Vex estudió sus despliegues tácticos con creciente horror a medida que más naves humanas se revelaban por todo el sistema solar. Cada nave mostraba señales de energía y configuraciones de armas que superaban cualquier cosa en el arsenal ceridiano. La flota que los escoltaba a la reunión representaba más potencia de fuego de la que todo su imperio podía reunir. Y las lecturas de los sensores sugerían que esto era solo una fracción de la fuerza militar total de la humanidad. Anciano Zoo, susurró Vex a través de su canal de comunicación privado. Nuestras estimaciones de inteligencia eran completamente erróneas. Los humanos poseen capacidades militares que superan nuestras fuerzas galácticas combinadas en órdenes de magnitud. Inteligencia. La oficial que intentó usar sus habilidades telepáticas para sondear las mentes humanas a bordo de las naves que se aproximaban, pero se topó con las mismas sofisticadas defensas mentales que habían frustrado intentos anteriores. Los tripulantes humanos parecían ser conscientes de sus ondas telepáticas y las redirigieron sin causar daño, alejándolas de la información confidencial, manteniendo una coordinación perfecta en las operaciones de sus naves. El lugar de encuentro, cerca de Júpiter, reveló el verdadero alcance de la infraestructura espacial humana. Enormes instalaciones de construcción orbitaban el gigante gaseoso, construyendo naves de clases completamente nuevas que eclipsaban los diseños tradicionales de naves galácticas. Las operaciones mineras a lo largo del cinturón de asteroides alimentaban con materias primas a fábricas que operaban a escalas que los extraterrestres jamás imaginaron. La nave insignia del almirante Stone, la Constitución de la UES, era en sí misma una maravilla tecnológica que desafiaba las suposiciones alienígenas sobre lo que era posible en la ingeniería de naves estelares. El casco de la nave incorporaba materiales que sus sensores no podían identificar, y sus sistemas de energía generaban lecturas de energía que excedían los máximos teóricos para los diseños de reactores conocidos. Honorables representantes del Consejo Galáctico, el almirante. El Dr. Iral Stone comenzó la reunión formal. La humanidad ha estado observando los asuntos galácticos durante casi 2 siglos mientras desarrollaba nuestras capacidades tecnológicas y militares. Hemos estudiado sus civilizaciones extensamente y comprendemos sus historias, culturas y capacidades estratégicas. La revelación de que los humanos habían estado monitoreando en secreto los asuntos galácticos durante generaciones conmocionó a los representantes alienígenas. Sus redes de inteligencia habían fallado completamente al detectar la presencia humana en el espacio conocido, lo que sugiere capacidades de vigilancia que operaban más allá de su capacidad de percepción o contraataque. El Dr. Marcus Chen se unió a la reunión como experto de la humanidad en psicología y cultura alienígena. Su conocimiento detallado de sus sociedades y patrones de toma de decisiones demostró la profunda preparación humana para esta eventual confrontación. Los alienígenas se dieron cuenta de que estaban tratando con oponentes que los entendían mejor que ellos mismos. Sabemos de la conquista ceridiana del sector helio y la destrucción de las pacíficas colonias alterianas. Chen declaró en voz baja: somos conscientes de la manipulación telepática de las especies en desarrollo por parte de los Melkari y de la supresión voraz del avance tecnológico entre los más jóvenes. Civilizaciones. La humanidad ha estado documentando los asuntos galácticos mientras permanecía oculta y se preparaba para un eventual contacto. La expresión del anciano Zoo se tornó seria al procesar las implicaciones de las declaraciones de Chen. Los humanos poseían un conocimiento detallado de acciones que el Consejo Galáctico creía secretas, lo que sugería capacidades de inteligencia que penetraban sus operaciones más seguras. Más importante aún, su tono sugería un juicio moral sobre las prácticas galácticas que se habían aceptado durante milenios. La galaxia ha operado bajo el dominio de poderes establecidos durante miles de años, reconoció Zoo con cuidado. El cambio siempre es difícil, pero quizás sea hora de considerar nuevos enfoques para el gobierno y la cooperación galáctica. El almirante Stone asintió con aprobación ante la sabiduría de los ancianos antes de revelar el elemento final de la demostración de la humanidad. A lo largo del espacio del Consejo, 10 flotas humanas adicionales revelaron simultáneamente sus posiciones, apareciendo en sistemas estelares que los alienígenas consideraban completamente seguros. El mensaje era inconfundible. La humanidad poseía activos militares ubicados en todo el territorio galáctico. La era del dominio a través del miedo y la fuerza abrumadora está llegando a su fin. Stone anunció con serena autoridad. La humanidad ofrece colaboración y cooperación a todas las especies, dispuesta a aceptar la coexistencia pacífica y el respeto mutuo. Sin embargo,
También estamos preparados para defendernos a nosotros mismos y a nuestros aliados contra cualquier intento de mantener el antiguo orden mediante la violencia. Los representantes alienígenas se encontraron ante una decisión que determinaría el futuro de la civilización galáctica. Podían aceptar a la humanidad como un socio igualitario en una nueva forma de gobierno galáctico, o podían intentar preservar su dominio mediante la fuerza militar contra oponentes que ya habían demostrado una superioridad devastadora. La almirante Vex observó las lecturas de los sensores que mostraban flotas humanas desplegadas por todo el espacio ceridiano y comprendió que la resistencia sería suicida. La oficial de inteligencia comprendió que las ventajas telepáticas de su pueblo no significaban nada contra mentes que no podían leer ni controlar. El anciano Zoo vio la sabiduría de aceptar el cambio en lugar de aferrarse a un pasado que ya había terminado. La histórica votación del Consejo Galáctico 3 días después estableció la primera verdaderamente inclusiva. Gobierno galáctico con la humanidad tomando su lugar no como conquistadores, sino como guardianes de una nueva era de paz y cooperación.